¿Cómo están, queridos amigos? Estamos acá nuevamente desde el Kibutz Afikim en Israel, en el Valle del Jordán, con nuestro programa Al lado de Hashem. ¿Cómo está todo por allá en Chile, querido hermano y profesor Rodolfo Torres, allá en Viña del Mar? Estimado Ariel, un gusto saludarte. Aquí te habla el profesor Rodolfo Torres desde Viña del Mar, Chile, ¿no es cierto?, en este contacto internacional para hacer nuestro programa Al lado de Hashem, que hoy día va a estar muy interesante porque tenemos una entrevistada, yo diría que de lujo para nuestros objetivos judeo-cristianos. Así es, pues. Antares Varela, que es la presidenta del Partido Conservador Cristiano y que ha hecho una unión muy interesante con el Partido Republicano, lo cual hace tiempo yo lo estaba viendo. Es como este nuevo movimiento conservador que está saliendo del mundo, está emergiendo, una reacción a al progresismo más extremo. Oye, conversé un poco de lo que ha pasado internacionalmente. Una retirada bastante vergonzosa, podría decirse, y no sé cómo poder explicar lo que pasó con Estados Unidos. La superpotencia salió arrancando de los talibanes, y eso queda en la conciencia del mundo terrorista en que ganaron la guerra. Eso es algo muy complejo, porque para la visión musulmana, Occidente está perdiendo la guerra. Ellos están convencidos de que están ganando, porque los conflictos religiosos y de fanáticos son muy largos. Para ellos, aunque hayan tenía un golpe muy duro cuando lo atacó Estados Unidos, finalmente ganaron la guerra, y eso es gracias a Alá. Entonces van a seguir luchando seguramente. Y aparte la retirada fue como casi vergonzosa, saliendo casi corriendo a Estados Unidos, desesperado de un par de un ejército que no se puede comparar a Estados Unidos. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Sí, me gusta la palabra que usa un comentarista internacional, chapucera. Fue una retirada chapucera, ¿no es cierto?, artesanal, diríamos yo, con el respeto de los artesanos. Chasquilla, tal vez utilizaríamos una palabra muy propia de nuestro lenguaje chileno. Sí, mira, es conveniente porque nuestro programa trata, ¿no es cierto?, se inspira en los valores judeo-cristianos y nosotros hablamos con la verdad. Efectivamente, el presidente Trump planeó la retirada de Afganistán considerando que ya se había cumplido el propósito. Habían muchos soldados, llegaron a ver en tiempo de Obama 100.000 soldados norteamericanos en Afganistán. Después eso se redujo a la mitad y el presidente Trump, ¿no es cierto?, que es un empresario que incluye, por supuesto, en su diseño de política internacional el factor económico, consideraba naturalmente que el gasto de tener 50.000 soldados en Afganistán era alto. Estados Unidos tiene en el mundo, digamos, esparramado más de 200.000 soldados en diferentes partes, ¿no es cierto? Pero acá consideraba que no se justificaba tener. Entonces, porque había una reflexión de fondo que era muy cierta. El presidente Trump decía, Estados Unidos no debería nunca haberse ido a meter a los países del Medio Oriente, porque esa gente han vivido peleando toda su vida, han vivido matándose unos a otros. Esa es la forma de vivir que tienen ellos, de matarse, vivir matándose unos a otros. ¿Por qué? Porque Al Qaeda considera que los talibanes son infieles a Alá. Por su parte, los talibanes consideran que Al Qaeda son infieles, ¿no es cierto? Y ellos consideran que el Estado Islámico es infiel, y ellos consideran que los chiitas son infieles. O sea, ahí todos son infieles unos a otros, entonces se siente la obligación de matar. Pero, ¿no es cierto?, aunque el presidente Trump había planificado la salida de Afganistán para el 1 de mayo, siempre llevándole la contraria al señor Biden, la retrasó, ¿no es cierto?, para el 31 de agosto, pero la concreción de la salida, ¿no es cierto?, la concreción de la salida nos demuestra la negligencia, la irresponsabilidad y la inocencia, porque efectivamente Trump había hecho un acuerdo con los talibanes, ¿no es cierto? Y Biden conversó ese acuerdo con ellos y ellos le dijeron, mira, nosotros, la policía de Afganistán y el ejército regular de Afganistán vamos a enfrentar a los talibanes y nos vamos a
vamos a cuidar la democracia y vamos a mantener el Estado de Derecho en nuestro país, ¿no es cierto? Y Biden se confió en eso como un niño, como un adolescente. Y sucede que todavía no empezaba el retiro y ya los talibanes se tomaron todo el poder, se tomaron Kabul, se tomaron el gobierno. Y vemos ahora, ¿no es cierto?, a los chinos y a los rusos entrando prácticamente ya para adueñarse del lugar, con lo cual Estados Unidos demuestra ante el mundo, ¿no es cierto?, una fragilidad, una debilidad, ¿no es cierto?, como dices tú, que por supuesto que los terroristas del mundo van a aprovechar y que los mismos chinos, ¿no es cierto?, están entusiasmados con la idea de invadir Taiwán, sabiendo que Biden, ¿no es cierto?, lo único que va a hacer es, si se puede decir esto, ¿no es cierto?, es quedarse a dormir. Cierto. Oye, y hace poco el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tuvo una reunión muy provechosa, por lo menos en las palabras, con Joe Biden, en la cual el tema principal de Israel, y yo creo que del mundo árabe, es la preocupación por el constante violación de los acuerdos nucleares de Irán. Está más que claro que Irán quiere tener bomba atómica y amenaza todo el tiempo con atacarle a Israel, pero los árabes tampoco son tan ingenuos como, porque ellos saben que atacar a Israel es suicidio, pero es mucho más fácil atacar un país petrolero con una amenaza nuclear. Eh, o sea, en teoría fue buena, pero ¿qué confianza hoy día da Estados Unidos si sale corriendo de Afganistán con estos tipos que ahora incluso se agarraron el armamento norteamericano, están mucho más preparados? Parece que tenemos un escenario con un Estados Unidos bien senil y poco reactivo. ¿Cómo ves esta reunión? ¿Te da confianza? ¿Crees que si sigue violando el acuerdo como lo hace Irán, Estados Unidos va a tener una reacción más fuerte? ¿O va a tener que Israel quizás aliarse con los árabes y entre ellos parar a Irán con sus pretensiones nucleares? Bueno, digamos que el presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el presidente más pro-judío y más pro-Israel en la historia de los Estados Unidos. Y como los demócratas con Biden llegan al poder, digamos, con una odiosidad enorme contra Biden, queriendo destruir todo lo que Trump ha hecho, ¿no es cierto? Y que fue sumamente positivo para Israel, ¿no es cierto?, de estrechar los lazos, de conseguir que a 5 países, ¿no es cierto?, musulmanes de la Organización para la Cooperación Islámica pudieran restablecer las relaciones diplomáticas conducentes, ¿no es cierto?, al establecimiento de tratados de paz. Bueno, Biden llega con la idea de destruir todo eso y lo anuncian desde antes, que ellos quieren nuevamente echar a andar el acuerdo que tienen con Irán, ¿no es cierto?, en cuanto a limitar su producción nuclear. Pero los iraníes no han cumplido, ¿no es cierto?, con su parte del plan, no cumplirán ahora ni lo harán nunca. Los europeos, que a nuestro juicio son tan ingenuos y tienen una paciencia pensando de que todos son progresistas en el mundo y ven las cosas como las ven ellos, ¿no es cierto?, siguen en el acuerdo. Pero afortunadamente lo que se puede distinguir por ahora es que Biden y su administración se dan cuenta que los iraníes no son confiables y no es conveniente, ¿no es cierto?, apaciguar las sanciones y mucho menos reactivar el tratado. Así que en ese sentido, la visita de Bennett fue muy interesante. Era la primera, ¿no es cierto?, entre la nueva administración demócrata de Biden con también un nuevo gobierno en Israel presidido por Naftali Bennett. Ya las relaciones entre Netanyahu y Trump eran prácticamente la fotografía de la portada de todos los días. Así que en ese sentido es positivo. Por supuesto que el problema más serio allí y el más incómodo y el que causó mayor impacto y que ha sido más tratado por la prensa, es que en un momento dado, sin duda alguna, el señor Biden se quedó dormido mientras conversaba con el primer ministro. Y veo que ya está, ¿no es cierto?, nos estamos acercando para conversar con nuestra invitada de honor esta tarde. Adelante, estimado Ariel. Así es, pues. Bueno, como anunciamos al inicio del programa, tenemos una gran invitada, ella es Antares Varela,
la presidenta del Partido Conservador Cristiano, la cual vamos a aprovechar muy bien de conocer bien lo que piensa el partido, su visión política, y por qué no decirlo, estamos muy contentos acá en Shomer Israel de que los cristianos estén siendo más partícipes de la política. Nosotros siempre hemos dicho que los valores judeo-cristianos son lo que debe regresar a este país, y me parece fantástico, y sobre todo que hayan hecho una unión con el Partido Republicano, que era la lógica que se iba dando. Yo siempre he pensado, hace tiempo me doy cuenta que está renaciendo una nueva derecha, y lo veo muy bien representado por estos ambos partidos. ¿Cómo estás, Antares? Estás sin micrófono, si lo puedes poner, por favor. Ahí sí, ¿me escuchan bien? Ahí sí, sí, te escuchamos muy bien. Bienvenida. Bienvenida. ¿Desde dónde estás hablando? Tú eres del sur, ¿cierto? Sí, desde Coronel. Desde Coronel. Aquí yo estoy en Israel, al lado del mar de Galilea, de Viña del Mar, y desde Coronel, así que de varias partes la conversación. Oye, Antares, bueno, entrando en el tema político, cuéntanos un poco la visión del Partido Conservador, lo que ha visto sobre la constituyente, que saben, cada chascarro uno se va enterando de cada cosa, de show, de mentiras, de cosas increíbles. ¿Cómo lo han visto ustedes allá desde el Partido Conservador? Bueno, desde el principio, analizando la propuesta de este plan de paz y seguridad, vimos que no era la mejor opción para nada. La propuesta de cómo realizar los cambios para esta nueva constitución no estaban de acuerdo a lo que se estaba prometiendo, y hoy día lo que vemos es la consecuencia de lo que ya habíamos advertido. Realmente aquí no hay representatividad, aquí ha habido manipulación, estafa, intransigencia para tocar los temas importantes, e incluso falta a los derechos humanos fundamentales. Y si así parte la conversación para empezar a escribir una nueva constitución, lo que salga de ahí no va a ser bueno. A pesar del intento de algunos constitucionales que sí quieren hacer el trabajo, que sí quieren que este escrito quede bien redactado, hay un grupo que ha opacado todo el trabajo, que ha echado a perder todo desde el principio, desde que se postularon, desde que manipularon a la gente, desde que avalaron la violencia como método necesario para generar políticas públicas, y que hoy en día también están reclamando de que los delincuentes procesados por delincuencia, porque así procesa la ley, no deberían estar en la cárcel, sino que deberían estar libres. Le llaman presos políticos porque ellos entienden que la política, su idea de política es la violencia. Y es por eso que tenemos ese choque tal vez cultural incluso, porque la democracia se hace en paz, en diálogo, no con violencia. Entonces, como Partido Conservador Cristiano, nosotros estamos levantando una voz fuerte en contrarrestar esta nueva ideología, esta nueva forma de ver sociedad, y buscar fortalecer los fundamentos judio-cristianos que tiene nuestro país desde su inicio, y que han servido para el progreso del país. Toda sociedad que tiene los fundamentos judío-cristianos y los aplica como sociedad y como cultura progresa. Y con todo lo que hemos visto estos últimos años, vemos que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Todo lo que dice ser progresista, al final lo que está haciendo es retrocedernos años, y el progreso se pierde. Aparte de que los más perjudicados en todo esto siempre son los más vulnerables. Mientras que los valores cristianos nos hacen recoger, acoger, ayudar y sustentar al necesitado. Entonces, desde esa visión social, no socialista, sino social, de amor al prójimo, de propuestas eficaces para las soluciones, nosotros estamos pidiendo que el Parlamento tome el lugar que le corresponde, de hacer las leyes que le corresponden y no leyes que en realidad no le hacen bien a la sociedad, que son esta cultura de la muerte que están impulsando con mucha fuerza,
eutanasia, aborto, diferentes aplicaciones del aborto, ideologías de género obligatoria, pasando a llevar la libertad de conciencia de los profesores, en el aborto la libertad de conciencia de los profesionales de la salud, con la eutanasia lo mismo. Entonces están dándole énfasis a esos proyectos y el sistema de FP sigue estando en pausa, no se ha movido nada. Hay un proyecto de ley propuesto por el gobierno. Si el Parlamento no le gusta al gobierno, puede cambiar completamente la redacción de ese proyecto, pero no se han esforzado nada en generar un proyecto de ley que cambie el sistema de pensiones. Entonces vemos que las reales necesidades y la que ellos llaman justicia social no la practican, mientras que en el cristianismo para nosotros es fundamental la fe y la ayuda al prójimo. Entonces estamos levantando ese tipo de sociedad, ese tipo de pensamiento, ese tipo de cultura, y que se vea traspasado también en las políticas públicas que salen del Parlamento. Oye, ¿cómo uno podría, como usted, como partido, mostrar de que la importancia de los valores judío-cristianos? Por ejemplo, en Israel, cuando asume el presidente acá, es de una idea él como más socialista, pero él cuando asume viene con una Torá, con el Tanaj, la Biblia, y dice, esta la tenía mi abuelo, la tenía mi padre, la tengo yo, y este es el libro de la vida, el libro de los libros, y este es lo que representa la esencia del Estado judío de Israel. A pesar de que uno podría decir que no es religioso, porque uno cree que el Partido Conservador Cristiano es ir a la iglesia, a rezar, ciertas, es como pechoños, cosas así, pero es algo mucho más trascendente. O sea, ¿cómo ustedes podrían explicar a las personas que desde los valores judío-cristianos nacen las democracias, nacen las repúblicas, nace la idea de que somos todos iguales, el concepto de que Dios Padre y nosotros somos hijos y somos todos iguales, es una revolución política que parte del judaísmo y la implementa después los cristianos a gran escala, y eso es lo que nace en nuestras sociedades. Sin eso se cae todo, absolutamente se cae todo. Y una muestra brutal fue los nazis. Los nazis, ellos nuevamente tomaron un paganismo antiguo, los dioses antiguos, pensaban que el más fuerte debía mandar al más débil, porque ellos se sentían de raza superior. Y por eso veía muy mal esta conciencia judeo-cristiana. ¿Cómo lo pueden explicar a nuestros compatriotas que siguen cayendo en esta locura de un ateísmo fanático? Yo veo que en Chile parecen sectas más los partidos políticos, parecen a veces como paganismos antiguos que están viniendo. Yo a veces veo, por ejemplo, estas feministas extremas que hacen estos como shows del aborto con sangre y todo. Pareciera incluso esos ritos paganos muy antiguos que están renaciendo. Todas estas tribus es como una vuelta a este paganismo antiguo que está volviendo. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Porque esa visión como que les va en contra. Uno dice, pero este partido son los palos evangélicos. Y yo entiendo, los conozco más, es mucho más amplio lo que ustedes están proponiendo. Claro que sí. Nosotros en nuestros estatutos declaramos que este partido es no confesional, reemplaza a la iglesia y acá la religión. Ahora es un fundamento fino nuestras propuestas y nuestras creencias. Lo que nosotros hacemos es poner cuál es el fundamento sociológico y filosófico y cultural desde el cual deberíamos construir sociedad. Eso lo hace todo partido. De hecho, la ley dice que los partidos tienen como atribución promover y generar políticas públicas desde sus principios. Todos los partidos tienen principios. Y estos principios nacen de una filosofía, de una forma de ver la sociedad y el mundo. Y para nosotros esa filosofía viene de la Biblia, en donde Dios ve a todos los seres humanos como valiosos. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque a pesar de no merecerlo, Dios nos ve valioso, con ser humano, máximo aliento de vida. Por eso es que esa vida valiosa tiene que ser defendida y tiene que ser sustentada y apoyada. El Estado es un ente público que viene a servir al ciudadano.
Entonces, por eso, por ejemplo, aplicando nuestros principios, es que decimos, eutanasia está mal, no negando el derecho de decisión personal, sino que en vez de eso, el Estado debería estar preocupándose de traer mayor tecnología en salud, más atención rápida y sobre todo una cultura que no tenemos de salud preventiva. Debería ponerse mucho esfuerzo en salud preventiva y tendríamos muchísimos menos casos de desahuciados. Porque, por ejemplo, el cáncer tiene varias etapas y con la prevención se puede detectar a tiempo, se puede tratar a tiempo de una manera no tan invasiva. Está un poco inestable el internet en Coronel, pero Y se terminó por algo no es prevenible. Entonces, ¿cómo? Se me queda un poco pegado. A veces se queda un poco pegado, pero continúa así, no hay un poquito problema. inestable. Pero adelante, si falta por responder la vez. Adelante, Ariel. ¿Sí? Yo lo escucho bien. Yo también le escucho, pero se ve inestable, se congela la imagen de repente allá en Coronel. Esperamos que el internet pueda llegar con más fuerza al sector de allá. Mientras tanto podemos nosotros lo que vemos es que nos da parámetros que se contraponen a áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos el por un minuto. Ariel. Sí. Ahí parece que volvió la señal con Natalia. Es la televisión actual. Nos pasan estas cosas con el internet. Sí. Yo por lo menos veo el internet de Israel y de Viña del Mar bien sólido, bien constante en este momento. Antari se nos quedó un poquito. No sé por qué se pega. Sí, una vez caídas en la señal. Si estás en el computador y te pasaras al celular, a lo mejor mejoraría. No sé, aquí cambié la red de internet. Ahí puede ser. Vamos a ver. Adelante. Resumiendo un poco lo que trataba de comentar, es que el fundamento que nosotros tenemos para cultura, para cómo nos relacionamos como sociedad, para cómo vemos el desarrollo del país, se contrapone a otras ideas políticas que no tiene que ver con religión. No estamos mandando a la gente a la iglesia, no reemplazamos a la iglesia, ni representamos a una religión en particular, pero la creencia judío-cristiana es algo sociológico, es algo de culturas, es algo de cómo nos relacionamos como sociedad. Entonces, el fundamento que nosotros presentamos de la persona y que todas las personas son valiosas. Piensen lo que piensen, incluso si piensan contrario, incluso los que piensan acerca de la violencia. La persona es valiosa. El problema es que con su pensamiento daña a otros y es su pensamiento el que orden en la sociedad. El Estado está para poner orden y la palabra de Dios dice que la autoridad porta la espada para justamente poner orden y al que hace lo malo poder poner justicia. Entonces, con esa visión, nosotros tenemos una idea económica, una idea social, una idea del ser humano, una idea de cómo relacionarnos con la sociedad, y dentro de eso, las políticas públicas tienen mucho que ver con la visión del ser humano y de la economía. Y dentro de eso, diferimos muchísimo con todos estos partidos de izquierda, sobre todo extrema izquierda, donde ellos tienen como filosofía desde el comunismo, desde el marxismo, que los recursos son limitados. Y como son limitados, no se puede crear nuevos recursos, así que hay que tomarlos y repartirlos. Y una vez que se reparten, se acaban. Entonces, como se acaban y no hay moral, no hay límites, está todo permitido, entonces
son los que hoy vemos manchando el trabajo de la Convención Constitucional, que están bajo esa filosofía, que lo que hacen es acaparar. Ellos reparten a todos, pero se toman el poder para tener más, para asegurarse su parte. Entonces ahí es donde toman el poder de manera ilícita, actúan con violencia y con imposición, tratan de controlar hasta la conciencia de las personas. ¿Por qué? Porque justamente necesitan tener el control porque los recursos son limitados. Y ahí es donde la cultura de la muerte tiene sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano no es valioso, ni es un aporte, sino que son bocas que alimentar, son gastos. Entonces, mientras menos personas nazcan, mientras menos personas agonicen, mejor. Está levantando en este tiempo es que el ser humano vale de acuerdo a lo que tiene y lo que hace, que es todo lo contrario a una sociedad solidaria, a una sociedad que progresa. La sociedad realmente progresista, por decirlo así, no es la ley del más fuerte, eso es de las cavernas. Y nos han hecho creer que los progresistas son viene de que los fuertes ayuden a los débiles y avancen. Y ahí es donde entra también el resguardo o la integración de las personas con discapacidad, de la infancia, la tercera edad, las familias con postrados, temas que no se tocan, temas que de repente se levanta una bandera, pero no se hace nada al respecto, y que al final denle muerte porque son viables, porque son un estorbo, porque no generan, etcétera. El cristianismo con resultados en los países que han tenido esos fundamentos cristianos y los han seguido, que han sido progresistas, o sea, de progreso, realmente progreso. Entonces aquí planteamos, todo ser humano es válido, es valioso, por lo tanto tiene derecho a nacer, tiene derecho a ser cuidado, protegido, apoyado, para que se desarrolle, y nuestra actual constitución lo dice, que se desarrolle material y espiritualmente. Y el Estado tiene que propiciar esto. Entonces, cuando hablamos de Estado laico, no hablamos de prohibición de religión o de creencia. No hablamos de imponer conciencia, sino que hablamos de respetar la conciencia de cada persona y de promover su desarrollo espiritual. La persona tiene libertad de decidir si quiere desarrollar su área espiritual o no, pero tiene que tener la libertad de escuchar el mensaje, de ver las opciones, de conocer, que no se mienta sobre esto, como se está haciendo en la educación, desde adentro. Lo otro es que sí, el cristianismo plantea en lo económico que el ser humano crea, así como estamos hechos a imagen de Dios que crea, entonces el ser humano crea nuevas oportunidades para generar recursos. Cuando se acaba un nicho, por ejemplo, de trabajo, se generan nuevas ideas. Ahora con la pandemia incluso ha crecido mucho más el uso de la tecnología y diferentes instancias en donde se generan más recursos y propuestas laborales. Adelante. Tampoco es novedoso porque están siguiendo por manual lo que ya se ha hecho en Cuba, en Venezuela. Hay un pacto que hicieron en el fondo de seguir paso a paso cada uno de las instrucciones, entonces ni siquiera es original de las personas que lo realizaron, sino que son instrucciones que están siguiendo y bueno, ya sabemos cómo termina. Ahora, el tema es que los chilenos pensamos, analizamos, nos damos cuenta, la transparencia en el país es mejor que lo que hay en nuestros países vecinos. Incluso está el sistema de ley de transparencia. Obviamente que nos falta mucho en avanzar con eso, pero por lo menos han salido a la luz las cosas. Están saliendo a la luz la falta, la probidad. Entonces, estamos con herramientas como para poder decir pare. Ahora, falta más, y por eso atacamos al trabajo del Congreso, porque el Congreso es el que tiene que mejorar las leyes para que la justicia haga bien su trabajo.
pero por lo menos la ciudadanía se está dando cuenta de la estafa en la que estamos. Ahora, nosotros siempre advertimos, cuando hablan de la Constitución para el pueblo cristiano no es parte de ese pueblo. Y lo dijimos con base legal, ni siquiera solo por el discernimiento o por el entendimiento, incluso por los afiches que ellos ponían, todas las banderas menos la nuestra en sus afiches del apruebo y qué sé yo. Entonces, citamos lo siguiente: la Constitución de Cuba, como uno de los ejemplos de constitución que podíamos tener, analizamos la de España, analizamos de diferentes países, pero la de Cuba nos mostraba algo, que el discurso, que era el mismo, en la Constitución de Cuba parte diciendo que el núcleo fundamental de la sociedad, a diferencia nuestra, que es la familia, es el pueblo. Y estaríamos todos contentos si esto significara que el Estado está al servicio de cada persona del país, pero luego define al pueblo de manera restrictiva cuando dice: cualquier ciudadano que se oponga o haga algo en contra del Partido Comunista Cubano, que es el único partido que permite la ley, en contra del marxismo, leninismo, comunismo, es el peor de los criminales. Entonces, él ya no es el centro de la sociedad, ya no es el núcleo fundamental de la sociedad. Esa persona pasa a ser un individuo contra el pueblo, ya no es considerado parte del pueblo. Entonces, la definición de pueblo es los que piensan como el comunismo, no todo ciudadano. Y la gente no sabía eso, entendía que el pueblo era doña Juanita, la famosa doña Juanita que no está en la Constitución, en la convención, que no podía hacer campaña, que aquí se elegían igual que los diputados, con unas campañas con muchos recursos y con bastante estafa, por lo que hemos estado viendo. ¿Y qué hacemos con eso? Al final, la gente tiene que irse dando cuenta que cuando hablan del pueblo no están hablando de ellos, no están hablando del ciudadano, están hablando de ellos mismos, de un grupo selecto de quienes quieren tomar el poder. Cuando se habla del pueblo, se habla de eso. Entonces, nosotros cuando hablamos de pueblo de Dios, también es un grupo, entre comillas, no todo ser humano, sino que el que ha creído en Cristo. Por eso hablamos de un pueblo, porque hay muchos pueblos. Entonces, es una diferencia filosófica, política incluso, pero nosotros como partido hablamos de ciudadano. ¿Por qué? Porque todo el que pisa nuestro país o está en el vientre de nuestro país es ciudadano. Ahora, claro, el que nace obtiene beneficios legales como ciudadano. Y también está la definición de ciudadano, que es el que vota. Es decir, no toda persona es ciudadana, porque el que todavía no nace no puede votar, y los menores de 18 no pueden votar, y los que están en la cárcel no pueden votar. Entonces, ahí se limita el grado de ciudadano. Algunos extranjeros que llevan poco tiempo tampoco pueden votar. Pero nosotros hablamos de ciudadano como todo individuo que es parte de esta sociedad. Y ahí, eso sí es un concepto universal. Y el Partido Conservador Cristiano habla de los derechos de toda persona que está, ya sea viviendo o de paso, en el país. Pero eso también implica un orden. Tenemos que ser acogedores con los extranjeros, por ejemplo, tenemos que ser integradores con los más débiles, tenemos que ser protector del que necesita justicia, pero también hay que ejercer justicia contra el que viene a destruir, al que viene a hacer daño. Ahora estábamos viendo el día de hoy una lamentable noticia de que Fuerzas Armadas de Bolivia dispararon a carabineros de Chile en Chile. Eso tiene que tener justicia y tiene que tener rechazo, tiene que tener acciones fuertes de parte de nuestro país. Ahora, veamos si se toman. Luego vemos que se están incendiando iglesias, casas, campos, camiones, bosques, y lo hacen algunas personas con cierta eslogan, pero también lo hace gente extranjera, que viene, como por decirlo en chileno, a avivarle la cueca a los que quieren destruir. Eso también tiene que ser condenado, tiene que ser ordenado.
no podemos estar defendiendo al que hace violencia y impone por la fuerza las cosas. Necesitamos que el Estado sea un ente regulador, un ente protector, un ente que pone neutralidad y objetividad para poner orden entre las personas. Entonces, esa es nuestra propuesta y lo que trabajamos, y que lo trabajamos desde la persona, sea creyente o sea atea. Lo importante es que haya respeto y las políticas públicas resguarden el derecho a actuar de acuerdo a nuestra conciencia y desarrollar nuestra fe y manifestarla. Bueno, adelante, Ariel. Sí, ya, que ahí me falló un poco a mí la señal, así que cambié de Wi-Fi y ahora estoy mucho mejor. Oye, o sea, lo que tú planteas es súper interesante, pero ¿cómo se puede hacer hoy día política siendo de que los que se llaman tolerantes, demócratas, abiertos, son fanáticos, intolerantes, que son capaces de matarte sin ningún problema? A José Antonio casi lo mataron. Y te lo aseguro, te lo doy por firmado, yo como judío conocemos a la perfección el fanatismo, lo conocemos desde hace miles de años y sabemos cómo es su lógica. Si tú le pones un poco de armamento a la primera línea o a estos tipos, no tendrían ningún tapujo en exterminarlo. ¿Cómo se puede hacer democracia en ese ambiente? ¿Hasta cuándo uno puede dialogar? ¿Hasta cuándo uno puede decir, mira, hasta aquí llego? Porque no, a veces hasta la propia vida puede estar en juego. ¿Cómo lo piensan? ¿Ven optimistas ustedes? ¿Cómo ven un poco el futuro? Se ve complejo en Chile, yo lo siento medio bastante, tengo poca esperanza que se pueda dialogar con ciertos grupos que están muy, muy extremos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes en el partido? Bueno, nosotros sabemos que se viene un tiempo difícil, se viene un tiempo de bastante persecución. Estamos apuntando a las elecciones de noviembre. Si es que CERVEL respeta la democracia y los derechos de poder inscribir candidatos, porque falló el sistema y ahora hay listas completas a lo largo del país de diferentes partidos y alianzas que quedaron fuera. Y estamos en el proceso de apelación para que se pueda cumplir los límites mínimos de participación ciudadana en política. Luego de eso, pudiendo estar en las campañas de noviembre, esperamos tener suficientes apoderados de mesa que vigilen que el proceso sea seguro, porque sabemos que se hace mucha trampa. Aquí se ha votado por personas que después llegan a votar y ya está firmado en su nombre. Cuando se hizo por 2 días se abrieron las urnas. Hay muertos que se levantan para votar, o simplemente se echan más votos con las marcas, o a veces incluso en el conteo se dice un nombre distinto al que está marcado. Entonces, o de repente se dice el nombre correcto, pero el que marca distinto. Entonces, se necesitan muchos vocales de mesa, o sea, apoderados de mesa, que vayan como ministro de fe a vigilar todo el proceso y a estar muy atentos. Luego viene el proceso de que la gente entienda lo que estamos viviendo, porque la mayoría vota de acuerdo al eslogan o a la cara. Y necesitamos eso, y por eso nosotros como partido hemos trabajado desde el año pasado en escuelas cívicas, desde las vocales, así desde lo más básico, y pudiendo profundizar en distintos temas con profesionales de cada área, y están también en YouTube y en Facebook a disposición de todo ciudadano que quiera aprender. Hemos tratado de siempre hacerlo gratis, hacerlo en un horario en que todos puedan participar, entregarles material, responder dudas. Y hoy que estamos en la pausa del 3er módulo, vamos a pasar al 4º módulo más adelante, está todo disponible para que puedan repasar, volver a estudiar. Hemos hablado de participación ciudadana, de cómo fiscalizar como un individuo natural, cómo meterse a transparencia activa, fiscalizar los diferentes actos y gastos de toda la entidad pública. Hemos hablado del Banco Central, de la economía personal, del emprendimiento, de la filosofía que nos mueve, las diferencias entre las políticas. Hemos hablado de todos los temas, profundizando cómo funcionan los servicios del Estado, qué leyes son favorables para la ciudadanía y cómo hacerlas valer.
y vamos a seguir en eso. Creemos que es un remedio a largo plazo, porque ya van muchas generaciones sin educación cívica y hoy se está adoctrinando con una supuesta educación cívica en cada clase, o sea, ni siquiera es un ramo, sino que en todos los ramos, y hablan mal de los carabineros, hablan mal del presidente, hablan mal de la institucionalidad. Entonces, están adoctrinando y no enseñando. Entonces, estamos tratando de hacer frente a eso, queremos institucionalizar esta escuela cívica, que es, por ley, es una de las atribuciones de los partidos, enseñar al respecto de esto, y de acuerdo a nuestros principios. Así que dentro de esa legalidad también se puede institucionalizar, es decir, hacer un instituto que sea exclusivo para educación cívica y que pueda ser visto como tal, como educación. Bueno, nosotros certificamos y todo, pero hacerlo aún más institucional, se puede. Y de ahí esperamos que salgan los próximos candidatos en las siguientes candidaturas, que salga una generación de quienes piensan políticamente distinto, de una manera sana, democrática, con verdaderos derechos humanos. La reivindicación incluso de la mujer, de la participación de la mujer, está en la Biblia. Cristo vino a levantar y a darle honra a la mujer. Entonces, los misioneros defendieron a la mujer. Incluso está el mayor ejemplo en India, como William Carey. Entonces, tenemos mucho que entregar, pero esto es a largo plazo, porque el daño que se ha hecho a la democracia y a la sociedad hoy, a la mente de las personas y a cómo funcionan las cosas, lleva tiempo. Se ha sembrado cizaña, se ha sembrado una mala filosofía durante mucho tiempo. Y hoy día se está cosechando lo que se le enseñó hace 8 años a los adolescentes. Entonces, ahora empezamos a dar el remedio, a dar el contrapunto, a enseñar otra forma que a lo mejor en 8 años más va a dar fruto. Esperemos que en menos, esperemos que en mucho menos tiempo. Pero sabemos que de hoy a mañana no se va a arreglar. Lo que sí, la participación de los cristianos en política hace una gran diferencia día a día. Eso sí, no tenemos que esperar a 8 años. Por ejemplo, lo que ha pasado en la Constitucional, muchas cosas las ha sacado a la luz un pastor que es convencional constitucional. Ha estado dando la pelea y ha estado buscando favorecer el diálogo, justamente. Entonces, donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Si tenemos más cristianos en el Parlamento, porque ya tenemos una primicia, por primera vez en este periodo vigente, tenemos poquitos, pero tenemos parlamentarios cristianos, y ahora esperamos tener más, y ojalá en el Senado también, porque tenemos diputados, necesitamos más diputados cristianos y necesitamos senadores cristianos también. Por eso que yo también estoy postulando a senatoría en Biobío. Y esperamos que los cristianos que se han postulado a diputados en diferentes regiones del país, en casi todas las regiones del país, o podríamos decir, sí, en casi todas, salgan elegidos, pero para eso necesitamos que los cristianos voten, que las personas que tienen una cultura cristiana, a lo mejor no se identifican con una religión, pero saben de sus padres, como lo está legalizando hoy el Congreso, y todas estas filosofías de la muerte no les calzan porque deberíamos estar progresando en ciencia, en tecnología, en medicina, en democracia, en poder convivir con las diferencias. Eso deberían elegir a los cristianos, porque ahí es donde los cristianos levantan la voz. Oye, Antari, y con respecto, vamos a hacer una pregunta sobre las relaciones internacionales. Nosotros entrevistamos hace un tiempo atrás a José Antonio Kast y le preguntamos si reconocería a Jerusalén y cambiaría la embajada, y le pareció muy pertinente. Además, Israel es una potencia tecnológica muy avanzada, basa su educación en la Torá. Para que tú sepas, no tenemos constitución acá, pero nuestra base es la Biblia. Si creen que la Biblia no es el mejor proyecto exitoso, bueno, vean cómo nos va a nosotros acá en Israel.
vean lo que es la base de Estados Unidos. El dólar dice: en Dios confiamos. Bueno, vean, son ejemplos muy concretos. ¿Ustedes como partido estarían disponibles de reconocer a Jerusalén y cambiar la embajada y de afianzar más las relaciones con Israel, que es una potencia, como todo el mundo sabe, en varias áreas, y sería muy beneficioso para Chile? Sí, por supuesto, eso está. Eh, Nosotros reconocemos que los fundamentos judeocristianos son pilares fundamentales para una sociedad y Israel lo tiene, obviamente. Entonces, nosotros queremos poder tener una relación que genere estos vínculos, obviamente lo vamos a promover y en eso siempre vamos a hablar del apoyo, porque sabemos que el planeta está dividido en filosofías distintas. Entonces nosotros estamos de acuerdo en la nación de Israel y en el trabajo que hacen y que ojalá nosotros podamos aprender de toda la tecnología, el desarrollo, podamos traer acá. Nosotros en Chile tenemos muy buenos científicos. Yo soy bioquímica, estudié en la Universidad Católica de Valparaíso y el fuerte ahí es la investigación científica. Tenemos buenísimos científicos que han sido muy exitosos en el extranjero, porque aquí es difícil hacer ciencia. Entonces, es una de las cosas que también como partido queremos promover, solucionar el tema del desarrollo científico. Y ahí seríamos un gran progreso y ahí sería muy útil también todo este vínculo con Israel. Pero además es un tema para nosotros como cristianos, algo espiritual, que es un fundamento importante para lo que hacemos. Ahora, como partido, hablamos en términos más naturales, más legales, sociológicos, pero nuestra intención es espiritual. Entonces, eso se ve reflejado en lo natural. Y ahí es donde vemos y avalamos el poder tener una relación internacional sana y fuerte con el país de Israel. Súper bien. Oye, Rodolfo, bueno, quedan 10 minutos, así que Sí. dale nomás. Mira, me gustaría ahora, interesante toda la exposición. Mira, me gustaría ahora, interesante toda la exposición que ha hecho Antari sobre las bases filosóficas y sociológicas del Partido Conservador Cristiano. Yo quiero ahora llevarlo a la arena política y hacerle algunas preguntas muy específicas que pueden ser un poquito densas, pero esperamos a ver si nos puedes ayudar. Mira, en relación con José Antonio Kast, le entrevistamos hace poco, muy buenas respuestas, le apoyamos. Yo quería preguntarte, tú también hiciste alusión que ya tenemos 3 diputados evangélicos, ¿no es cierto?, en la Cámara, y quería preguntarte tú, sinceramente, ¿cómo ves la reelección de ellos? ¿Crees que tengan posibilidades de reelegirse nuevamente? ¿No es cierto? Sería interesante, digamos, saber, porque tú eres del sector de ellos. Yo veo aquí a Eduardo Durán en Santiago, en la zona central, y él realmente ha estado haciendo un tremendo trabajo en muchas áreas. Y también quisiera preguntarte por algunas personas que ustedes están llevando a la candidatura, ¿cuál sería la más preciada en el sentido, cuál a ti o al partido le gustaría realmente que llegara porque va a ser un real aporte? Y la candidatura tuya específicamente, ¿cómo ves la elección de Jack, la reelección de los 3 diputados, tu propia elección y quién sería la persona que tú deseas sí o sí que ojalá quedara en la Cámara de los que ustedes llevan adelante? Bueno, esta vez, más que otras veces, las elecciones están bastante con incertidumbre por todo lo que pasó en la elección de convencionales, que es similar, o eran las mismas reglas del juego casi con respecto a los diputados, y ya vemos lo que llegó a ser elegido. Si proyectáramos ese tipo de elección, tendríamos otra convención constitucional en la Cámara de Diputados y sería terrible. Entonces, esperemos que con todo lo que ha salido a la luz, la gente se dé cuenta que no era una buena opción votar por estos grupos porque su filosofía, por ejemplo, hoy día salía uno de los convencionales diciendo que los 100 millones de pesos que recolectó
Rojas Bade. el pelado Bade, no era importante. ¿Por qué? Porque para ellos el robo, la estafa y la mentira no pesa, no es importante, es parte de lo natural de ellos, como actúan, es parte de su política. Por lo tanto, para él no le parece una acción grave haberle mentido a la gente, haber tomado 100 millones de pesos y haberlos invertido en quizás que algunos dicen que viajó por el mundo con esa plata. Yo no lo sé, pero esa plata era mucha plata y que se le sacó a la gente mintiéndole. Es una estafa, pero ellos avalan la estafa, avalan a los delincuentes, avalan todo lo malo. La mayoría de la gente es la que elige a los candidatos. Y no sabemos si la mayoría de la gente se está dando por enterada, está entendiendo. Ahí está nuestro esfuerzo de poder hacer una campaña informativa, poder llegar a la mayor cantidad de personas dándoles a entender estas cosas, pero sobre todo recalcando lo bueno de los que lo han hecho bien, porque la idea es que se reelijan los que tienen oportunidad, porque recuerde que las reelecciones se limitaron, hay varios que ahora van a otros cargos porque ya no podían seguir en el mismo, pero los que llevan una primera vez, hay que evaluar cómo lo han hecho. Y lo han hecho bien, los cristianos han hecho un buen trabajo, en especial Francesca Muñoz y Eduardo Durán, que han ingresado buenos proyectos, que han tenido buena asistencia, que han hecho todo con transparencia, tienen los altos índices de trabajo, han dado un muy buen ejemplo. Y esos son los valiosos que tenemos que llevar a las reelecciones. Además, hay que evaluar al resto, ver cómo votaron, cómo está su ley de transparencia, cuánto ley de lobby han subido a la página, qué tipo de proyectos ingresaron, y ahí poder evaluar si lo elegimos o no. Pero también están los nuevos que tienen que entrar a reemplazar a los que ya no pueden ir a la reelección o a los que ya no han dado nada bueno. Entonces hay que cambiarlos por bueno. Ahora, la gente se va por el eslogan y el eslogan es publicidad engañosa. Entonces, hasta ahí llegamos. Tienen que tomar el currículum, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de lo que esta persona ha hecho para atrás? No lo que me está diciendo hoy. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? ¿Dónde ha estado involucrada? ¿Cuáles son los resultados de su trabajo? Y a partir de eso, elegir. En cuanto a José Antonio Kast, creo que todo cristiano responsable debería ir a votar por él. No debería un cristiano no ir a votar en este tiempo que estamos en crisis, que quieren quitarnos la predicación y los templos incluso, y no podrían votar por otra persona. De los que están en la papeleta, él hace una gran diferencia con todos los otros que tienen muchas cosas similares y hay otro extremo. Entonces, no hay por dónde perderse ahí. Deberíamos levantar fuerte esa voz. Y en cuanto a mi candidatura, obviamente que espero ganar, pero es un gran desafío. Se necesita muchos recursos, se necesita mucho despliegue y el enfoque que le vamos a dar con mi equipo es por redes sociales, porque es muy poco tiempo el que tiene todo candidato para hacer campaña. Son exactamente 2 meses y claro, hay algunos que a lo mejor llevan haciendo campaña desde antes, pero en nuestro caso siempre esperamos a estar aprobados por CERVEL, sobre todo ahora que pasó todo este desastre, para poder empezar ya a decir confiablemente, que todo lo que digamos sea confiable, que no digamos una cosa y después sea otra. Y con respecto a eso vamos en una lista de senadores, todos cristianos, por lo tanto, aquí compiten las listas. La lista que saca más votos gana un cupo y luego el más votado de la lista gana. Entonces, tenemos posibilidades porque llevamos una lista completa y todos son cristianos, es decir, el que gane va a ser un cristiano allá adentro que abra las puertas del Senado que están tan herméticas. Y con respecto a nuestros candidatos, va el pastor, bueno, por el pacto Frente Social Cristiano, va el pastor Fidel Arenas, que es de Arica. Tenemos desde Arica a Magallanes, no solo hermanos, sino que pastores. ¿Y por qué nosotros defendemos, no nos metemos en el tema eclesiástico? Nosotros como partido no podemos negarle a alguien por su cargo en la iglesia o por su no cargo en la iglesia, pero sí nos parece muy bueno que sean pastores reconocidos con su gran trayectoria en defensa de los valores cristianos, han estado involucrados por muchos años
en estos temas legislativos y tienen un ministerio, es decir, no van a transar porque es más importante para ellos el ministerio que el Señor les ha dado que cualquier otra cosa. Entonces, ellos están abriendo camino, son un grupo que recién está abriendo camino en la política para los cristianos, entonces tienen que ser firmes y no transar, y por eso es que el Señor ha permitido y ha puesto a pastores de candidatos. Ahora esperamos que la gente pueda volverse a ellos y apoyar con el voto, y que no se haga trampa en las urnas, eso es lo otro. Tenemos de Arica a Magallanes, como le decía, en Magallanes tenemos al pastor David Paillán, también es figura pública en Magallanes. Toda cosa que pasa le preguntan a él de los medios, lo tienen como referente, y eso es muy hermoso porque es ser sal y luz de la tierra. Y a lo largo del país también llevamos lista completa, bueno, compartida, pero llevamos muchos cristianos en el distrito 21, que es provincia de Biobío, Arauco y Lota, en Ñuble también, y bueno, estamos en pugna, estamos ahí peleándola por Araucanía y justamente Magallanes, que es donde nosotros estamos conformados como partido. Pero en el resto del país también podemos llevar como independientes por el Partido Republicano por el pacto que hicimos. Así que también hay una pastora en Rancagua, hay cristianos en Valdivia, en Puerto Montt, el pastor Jairo Quinteros y el pastor David Zambrano, ahí van como dupla de candidatos a diputados. En Santiago también Carolina Gárate, Ronald Brandt en Coquimbo. Así que tenemos a varios candidatos, se han atrevido, ha costado a lo mejor en un principio que vayamos de candidatos, nos hemos atrevido y esperamos tener buenos resultados. Ahora, como decía al principio, con toda esta violencia, imposición, temor de parte de la ciudadanía, falta de información en algunos casos, puede pasar cualquier cosa. Pero estamos dando la buena batalla, estamos poniéndonos a la brecha y el Señor sabrá, vamos a dar el máximo y esperamos que la gente elija bien. Sí, pues bueno, se nos acabó el tiempo, ya estamos ahora el programa. Mira, yo acá como Shomer Israel, estamos muy contentos que los cristianos estén moviéndose. Yo creo que el gigante se ha levantado. Puede ser que tome tiempo, pero eso no tiene relevancia porque la persona fe es el soldado más de largo aliento y no se rinde nunca. Así que te aseguro que les va a ir muy bien. No sé si ahora o más adelante. Hashem dirá los tiempos, pero ya se levantaron. Eso es lo importante. Y esto no lo va a parar nadie. No, la lógica, la presencia, la Shejinah, decimos nosotros, la presencia divina tiene que ir volviendo a Chile. Eso es todo. Cuando vuelva a Chile, se van a acabar los problemas o se van a mejorar bastante. Mientras sigan alejados y haciendo locura, pase lo que van solamente a golpearse. Se van a golpear y después se van a dar cuenta que por ahí no es. Así que te felicito por lo que están haciendo, que Hashem los bendiga. Acá desde Israel le mandamos muchas bendiciones. Y bueno, y en lo que lo podamos apoyar acá de Sobre Israel o acá desde Israel, cuenta con nosotros. Así que muchas gracias por la entrevista. Mandamos bendiciones a Israel también. Sí, yo por mi parte quisiera darle las gracias a Antari Varela por haber aceptado venir al programa Al Lado de Hashem, que se emite por Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios. Éxito, Antari, en tu candidatura, éxito para José Antonio Kast y para todos los candidatos de ustedes que puedan llegar y que se reelijan también los diputados que ya están en ejercicio. Bendiciones. Así es. Viña del Mar. Shalom y Leitraot y muchas bendiciones. Nos vemos. Muchas gracias a todos por seguirnos en el programa y nos veremos la próxima semana acá en Al Lado de Hashem. Chao.